que hemos llegado a formar piruvato, ¿no? Y ahora el paso siguiente es como el piruvato vamos a extraerle el resto de energía ingresando, ¿no es cierto?, al ciclo de Krebs. Entonces, vamos a hacer ahora ciclo de Krebs. Pero, entonces, antes de entrar al ciclo de Krebs, el piruvato tiene que ingresar del citosol a la mitocondria, porque las enzimas que participan están justamente en la mitocondria, en la matriz mitocondrial. Entonces, ¿cómo ingresa ese piruvato? Ese piruvato tiene que utilizar un transportador, un transportador protónico, ¿no? Un cotransporte para ingresar a la membrana, a la mitocondria y llegar a la matriz mitocondrial, ¿correcto? Y allí la primera etapa es descarboxilarse el piruvato. Para que pueda entrar al ciclo de Krebs, entra como acetil-CoA. Pero entonces el piruvato, el primer paso es primero descarboxilarse y producir acetil. Y luego recién ingresar al ciclo de Krebs. Entonces vamos a ver esta primera etapa. Ahí está. Que con la glicólisis que hemos visto, que se forma piruvato. ¿Ok? En la glicólisis que hemos visto, que el NADH está extrayendo los electrones ricos en energía. Y que con él, la transformación de piruvato a acetil, también vamos a extraer electrones. ¿Sí? Vamos a extraer electrones en forma de NADH. ¿Ok? Y aquí esta descarboxilación, ustedes ven que se está perdiendo CO2. Esta descarboxilación se hace con la presencia de una enzima que se llama piruvato dehidrogenasa. Pero no es una enzima simple, sino es un complejo. ¿Y por qué se llama complejo? Porque hay varias enzimas que la forman. Acá está, miren. Acá está el piruvato, tiene que ingresar a la mitocondria. ¿Ok? Entonces, utilizando un mecanismo SIMPOR que transporta un protón, el piruvato entra a la mitocondria. ¿Está? La oxidación de los ácidos grasos, la glucosa y algunos aminoácidos producen acetil-CoA. O sea, esto no es exclusividad de la glucosa, sino de todas las moléculas combustibles. Varias enzimas catalíticas catalizan esta reacción operando secuencialmente en un complejo multienzimático. Entonces, empecemos. ¿Qué va a hacer? Acá está el piruvato y tiene que pasar a acetil-CoA. Desprendiendo ¿qué? El CO2. Correcto. ¿Cómo lo hace? A través de una reacción irreversible. Vean, es una reacción irreversible. Catalizada por una reacción que es un complejo multienzimático. Acá dice complejo multienzimático formado de 3 enzimas, que la vamos a llamar E1, E2 y E3. Estas 3 enzimas necesitan diferentes coenzimas. ¿Como quién? Coenzima A, el NAT, pirofosfato de tiamina, la lipoamida y el FAT. ¿Para qué? Para producir acetil-CoA, para producir NADH. Y acá dice, complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa, formado por 3 enzimas y 5 coenzimas diferentes, implicadas en la reacción. ¿Ok? Entonces, enfocarlo así, que la oxidación del piruvato a acetil-CoA se hace por un complejo multienzimático que va a operar 3 diferentes enzimas en forma secuencial. ¿Sí? ¿Qué existe en esta reacción?
una transferencia de electrones del piruvato hacia quién, hacia el NAT, porque el NAT se va a liberar. La siguiente. Bien. ¿Cuáles son esas tres enzimas? La vamos a llamar E1, que corresponde a la piruvato de hidrogenasa. ¿Qué coenzima tiene? El pirofosfato de tiamina. Ya hemos hablado de coenzimas. La E2 dihidrolipoid transacetilasa, que tiene como coenzima la lipoamida y la coenzima A. Y la 3 es dihidrolipoid deshidrogenasa, que tiene como coenzima alfa y almat. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es? Es un complejo multienzimático. En eso en amarillo que ustedes ven, es un complejo multienzimático de varias cadenas peptídicas de estas tres enzimas. La siguiente. Acuérdense, cuando hemos hablado de coenzimas, ¿de qué hemos hablado de coenzimas? Que son compuestos químicos que van a aceptar y van a donar los electrones. ¿No es cierto? Entonces, aquí vamos a ver el pirofosfato de tiamina, ¿qué hemos dicho? Pirofosfato de tiamina, ¿qué hemos dicho? Acá está pirofosfato, 2 fósforos de la vitamina B1. Ok. Este grupo nitrógeno que ustedes ven es un aceptor de electrones. ¿Por qué? Porque este es un carbón muy reactivo. Este carbón entre el nitrógeno y el azufre es muy reactivo y este es el que va a recibir los electrones de quién, del piruvato. La lipoamida, ¿qué cosa tiene? Grupos SS, miren ustedes, SS disulfuro. El NAT, ¿qué cosa tiene? La nicotinamida, que es el que va a recibir los electrones y va a pasar del NAT oxidado a NAT reducido. El FAT, igualito. El FAT, hemos hablado, que aquí se reduce. La flavina se reduce los electrones. Y la acetil-CoA, que es el grupo acetil. Entonces, estas son las 5 coenzimas que ya hemos conversado, ya las conocemos. Aquí está, mire la lipoamida, ¿no? Que tiene el grupo disulfuro, pero cuando recibe los electrones se reduce. Igual aquí, la forma, miren ustedes, reducida, ¿no? La coenzima. Bien, empecemos. ¿Cuáles son las tres enzimas? Acá está, E1, E2 y E3. ¿Correcto? ¿Qué hace la E1? Acá está, la E1. Piruvato de hidrogenasa. Utiliza al pirofosfato de tiamina. ¿Cómo así? Vamos a ver. Acá está la E1. Utiliza el pirofosfato de tiamina. Acá está el pirofosfato de tiamina. Acá está el TPP. ¿Qué hace? Oxida el piruvato, quitándole sus electrones y liberando el CO2. Al quitarle los electrones, va a formar el hidroxietilpirofosfato de tiamina. No les he dicho que el carbón es un carbón muy reactivo, aceptado a los electrones. Acá está. Ok, eso ha hecho la E1, la descarboxilación del piruvato, ¿no es cierto? Para unirse ¿a quién? A la pirofosfato de tiamina. Muy bien. ¿Qué hace la hidroxietilpirofosfato de tiamina? Tiene que formar acetil-CoA. La finalidad es formar acetil-CoA. ¿Cómo vamos a llevar estos electrones del piruvato hasta la acetil-CoA? A través de estas tres reacciones. Entonces ya hemos visto la primera. La segunda, E2. E2. ¿Qué cosa es E2? Hidrolipoid transacetilasa. ¿Qué utiliza? La lipoamida y la coenzima A. A ver. Acá está E2. Y acá está la lipoamida. Miren ustedes, la lipoamida está oxidada. Pero va a pasar ¿a qué? A reducida. Miren, lipoamida ha pasado a reducida. Entonces, va a pasar a dihidrolipoamida.
y va a formar ¿qué? Va a oxidar a esta hidroxietil en acetil-lipoamida. Acetil-dihidrolipoamida. Acá está. Acetil-dihidrolipoamida. Acá está. Lo ha oxidado, ¿no? Con la lipoamida. Y acá están los electrones. Y también se va a unir a la coenzima A. Acá está la coenzima A. La E2 hace que se una a la coenzima A. Y la coenzima A se va a unir ¿con quién? Con el acetil. Acá está el acetil. ¿Y forma qué? El acetil-CoA. Ahí está. ¿Y qué queda? Queda la dihidrolipoamida. ¿Sí? La dihidrolipoamida. ¿Qué hace la dihidrolipoamida? Vamos a ver. Acá está. La dihidrolipoid deshidrogenasa va a utilizar alfa de ANAT. Vamos a ver. Acá está. La E3 va a utilizar alfa para recibir los electrones de la dihidrolipoamida y pasa al FAT. ¿Y qué hace el FAT? Finalmente da sus electrones al NAT y forma el NADH. ¿A qué hemos llegado? A formar acetil-CoA y NADH. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿De acuerdo entonces todos? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué dice? Los electrones fluyen del piruvato a la porción lipoamida de la dihidrolipoid transacetilasa. Luego pasa al cofactor del FAT de lipoid deshidrogenasa y finalmente producen el NAT, transformándolo a NAT reducido. B. El grupo acetil se une a la coenzima A mediante un enlace tioéster de alta energía y forma el acetil-CoA. El acetil-CoA ingresa posteriormente al ciclo de Krebs para completar su oxidación hasta CO2 y agua. ¿Han entendido? No. ¿No mucho? ¿Lo repetimos? Ya, vamos a ver. De otra manera. Para eso son los libros. Los libros nos ayudan y ahí cada libro presenta sus esquemas. Yo se los presento 2, 3, que es lo mismo. Y ustedes escogen el que lo entienden mejor. A ver. Miren este otro esquemita. Los productos intermedios permanecen unidos al complejo piruvato deshidrogenasa. Vamos a ver, ¿cuál es el complejo? E1, E2 y E3. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene la enzima E1? El pirofosfato de tiamina como coenzima. ¿Qué tiene el E2? La lipoamida. ¿Qué tiene el E3? El FAT. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Transformar el piruvato, que ya sabemos de dónde ha venido, ¿a qué? A acetil-CoA. ¿De acuerdo? Acetil-CoA. ¿Y qué más? A NADH. ¿De acuerdo? Regresemos. Acá está. ¿Qué vamos a formar? Que el piruvato se transforme en acetil-CoA, que es este compuesto, y NADH por descarboxilación. Muy bien. Empecemos. ¿Qué hemos dicho? Que la primera reacción es que el piruvato reacciona ¿con quién? Con la pirofosfato de tiamina, con el pirofosfato de tiamina. ¿Por qué? Porque aquí hay un carbón muy reactivo que es aceptor de electrones. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué hace? El piruvato produce la descarboxilación y la transferencia de electrones hacia el pirofosfato de tiamina. ¿Y qué forma? El hidroxietilpirofosfato de tiamina. Acá está todo esto. ¿Ok? Muy bien. Paso segundo. Actúa la otra enzima. Entonces, la otra enzima, ¿qué hace? Va a utilizar su coenzima, que es la lipoamida. Acá está. Y la lipoamida, miren ustedes, se va a oxidar. La lipoamida se va a reducir, pero quien se va a oxidar es la hidroxietilpirofosfato de tiamina. Ustedes aquí, la lipoamida se ha reducido, y ha formado el acetil-lipoamida. Pero también está recibiendo a la coenzima A, y la coenzima A le quita el acetil y forma acetil-CoA. ¿Y qué queda? Queda la E2
con la lipoamida reducida. ¿Está bien? Muy bien. Pero la lipoamida, ustedes están viendo acá, está oxidada. Para recuperar su forma original, tiene que pasar de reducida a oxidada. ¿Cómo hace? Cede sus electrones. ¿A quién? Al FAT. Por acción de la tercera enzima, dihidrolipoí deshidrogenasa. Entonces el FAT, que está oxidado, al recibir los electrones de la lipoamida, pasa a FAT reducido. Y la lipoamida se oxida. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero el FAT es oxidado, pero aquí está reducido. Entonces, ¿cómo se recupera el FAT oxidado? Cediendo sus electrones, ¿a quién? Al NAT. Entonces, el NAT oxidado se reduce a NAT reducido. ¿Correcto? Y se recupera el FAT oxidado. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí? Ok. Entonces, esto está operando en forma secuencial por este complejo multienzimático. Así como la glicólisis es regulada, también esta descarboxilación es regulada. ¿Quiénes regulan? Ellos mismos. Los productos, cuando hay abundancia de productos, inhiben a la enzima. Y cuando escasean los productos, lo activan a la enzima. ¿Sí? Vamos a ver. Acá está. Regulación alostérica. Inhibidores. Los productos. ¿Cuáles son los productos? ATP, acetil-CoA, NADH, ácidos grasos. Activadores, AMP, coenzima A y NAT oxidada. ¿Está bien? Pero también hay otra regulación, aparte de la alostérica, la modificación covalente por fosforilación. ¿Qué cosa quiere decir? Que hay dos enzimas, una quinasa y una fosfatasa. ¿Qué hace? La quinasa fosforila a la E1, inactivándola. ¿Sí? Esta quinasa es activada por el NADH y la acetil-CoA. Y la fosfatasa desfosforila a la E1, la activa por el magnesio y el calcio. No entiendo. A ver, acá está. Vean. Acá está la piruvatoquinasa. ¿Qué es lo que pasa? Si lo fosforilamos, va a pasar de forma activa a forma inactiva. ¿Cuándo pasa a la forma inactiva? Cuando hay productos, cuando incrementan los productos. ¿Cuáles son los productos? NADH y acetil-CoA. ¿Correcto? ¿Para qué más si ya tengo? Es lo que quiere decir. Muy bien. Cuando bajan los productos, entonces hay que pasar de la forma inactiva nuevamente a la activa. Para eso hay que quitarle el fósforo y los activadores vienen a ser el magnesio y el calcio. Le quitan el fósforo y lo va a pasar de la inactiva a activa para volver a descarboxilarse el piruvato hasta acetil-CoA. ¿Está bien? Entonces, en esta diapositiva se resumen las dos regulaciones. La regulación alostérica, que está a la izquierda, y la regulación por modificación covalente por fosforilación, que está a la derecha. ¿De acuerdo? En conclusión, ¿quiénes activan y quiénes inhiben? De acuerdo a los productos. Si yo tengo mucho producto, ¿cuál es el producto? Acetil-CoA. Si yo tengo mucho NADH, si yo tengo mucho ATP, voy a inhibir porque ya no necesito más energía. Y lo contrario, si me falta energía, lo voy a activar. ¿De acuerdo? Ustedes me dirán, a ver, no lo pases ahorita. Ustedes me dirán, bueno, pues yo voy a ser médico, ¿no? ¿Para qué la doctora me enseña estas cosas y yo voy a aprender estas cosas? ¿Sí? Varias veces les he dicho lo mismo, porque la poca visión que uno tiene le hace pensar así, ¿no? Nada más lejos de la verdad. A ver,
no tenemos esta enzima? ¿Qué pasa si una de estas coenzimas no existe? ¿Puede haber descarboxilación? ¿Y qué pasa si no hay descarboxilación? ¿Qué pasa si no hay descarboxilación? Acá está. Miren, esto es la ruta metabólica. Les estoy diciendo que el ácido pirúvico tiene que pasar a acetil-CoA. Pero ¿qué pasa si no hay la coenzima? No hay la vitamina B1. ¿Puede transformarse el piruvato en acetil-CoA? No. ¿Y qué pasa cuando hay mucho ácido pirúvico? Se transforma en ácido láctico y aumenta los niveles de ácido láctico. ¿Y qué pasa cuando hay niveles incrementados de ácido láctico? La muerte. La muerte. Y eso sucede aquí. ¿Con qué frecuencia esta acidosis láctica se produce en los sujetos alcohólicos? Los sujetos alcohólicos, acuérdense, se ingieren energías vacías, que es el alcohol, pero no comen, ¿no es cierto? Por lo tanto, no tienen coenzimas. Y cuando los sujetos alcohólicos ingieren carbohidratos, no hay pues la coenzima, ¿no es cierto? Ya te dice, no hay coenzima. Cuando ellos ingieren glucosa, no la pueden metabolizar, se acumula piruvato y aparece que la acidosis láctica, ¿vieron? Y trastornos neurológicos. Comienza el paciente a delirar, ¿no? Teniendo el delirio de la persecución. Ese hombre me quiere matar, miren, ese hombre tiene el cuchillo, corre, grita, desespera a toda la sala hospitalizada, porque tiene trastornos neurológicos. ¿Por qué? Porque no puede utilizar glucosa. ¿Vieron? Así de sencillo. ¿Qué más? Cuando esta enzima está carente en el organismo, hay sujetos, los recién nacidos, que tienen un defecto congénito de la deficiencia de la enzima piruvato dehidrogenasa y su pronóstico de vida es malo, ¿no? Porque pueden formar acidosis láctica. Finalmente, inhibición de la enzima. Cuando la enzima la inhiben, los iones arsenito o mercurio forman complejos con los SH del ácido lipoico. ¿Dónde está el ácido lipoico? Acá. ¿Dónde está la lipoamida? Hay dos. La lipoamida, acá está. ¿Vieron? Entonces los grupos arsénico con los grupos mercurio reaccionan, acá dice, iones arsenito y mercurio forman complejos con los SH del ácido lipoico. Por lo tanto, ¿qué? También inactiva la enzima. Esas son aplicaciones cuando se altera el metabolismo de la descarboxilación del piruvato. Y ustedes ya tienen la base metabólica del efecto clínico que pueden encontrar en algún momento. ¿Correcto? Listo. Seguimos. Seguimos. Entramos al ciclo de Krebs. Igual. Todos conocemos la mitocondria y sabemos que en cada compartimiento están las enzimas. Muy bien, las enzimas, ¿dónde están del ciclo de Krebs? En la matriz mitocondrial. ¿Sí? En la matriz mitocondrial. Muy bien. ¿Y qué cosa es el ciclo de Krebs? La siguiente. Bueno, acá está acá está el ciclo de Krebs. Miren. Y todo está junto. Miren, el acetil-CoA que se ha formado, producto que ha ingresado el piruvato. Acá está, se descarboxiló y forma el acetil-CoA. Acá está el ciclo de Krebs. Muy bien, cuando hagamos metabolismo de los ácidos grasos, también vamos a ver que forma acetil-CoA y que va a entrar al ciclo de Krebs. ¿Y qué cosa es el ciclo de Krebs? Miren, es un ciclo donde vamos a generar agentes reductores, como ¿quién? NADH.
Ciclo de Krebs. Tampoco quiero que piense que el ciclo de Krebs es una suma de reacciones y que la doctora me está produciendo su menage con tanto nombre de las enzimas. ¿Qué hay que aprender? Hay que aprenderlas, pero vamos a aplicarlas, siempre aplicando. A ver, ¿qué cosa es el ciclo de Krebs? Un conjunto de reacciones. ¿Cuál es la finalidad? Extraer la energía. Hemos dicho que está contenida en este acetil-CoA. ¿Cómo lo vamos a hacer? Extrayendo sus electrones que van a ser recibidos por el NAT y el FAT. ¿Sí? Correcto. Y todos sabemos que estos transportadores reducidos van a ir finalmente a la cadena transportadora de electrones. Muy bien. ¿Qué cosa es el ciclo de Krebs? Una serie de reacciones de óxido-reducción catalizadas por deshidrogenasas. ¿Cuántas deshidrogenasas hay? 4. 4 deshidrogenasas, acompañadas de 2 descarboxilaciones. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos pares de electrones hay? 1, 2, 3 y 4 pares de electrones que van a ser extraídos ¿de quién? Del acetil-CoA para ser llevados al NAT y al FAT. ¿Sí? Empecemos entonces. ¿Qué dice? Durante una vuelta del ciclo de Krebs, a partir de una molécula de acetil-CoA, se producen 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH, 2 moléculas de CO2 y una molécula de GTP que se puede transformar en ATP. ¿Sí? Todas estas deshidrogenaciones están realizadas por enzimas de óxido-reducción. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Aquí hay 1, 2, 3 y 4. Un enlace rico en energía, que es el GTP, ¿sí? Un enlace rico en GTP. Y 2 descarboxilaciones. ¿Qué intermediarios se están formando? Vean. Entra el acetil. ¿Cuántos carbones tiene el acetil? 2. ¿Cuántos carbonos tiene el oxalacetato? 4. Forma 1 de 6, que es el citrato. El citrato va a formar el isocitrato, que es el que va a dar el primer par de electrones. Acá está. ¿A quién? Al NAT. ¿Y forma quién? El alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato se descarboxila y libera 2 electrones que también los recibe el NAT y forma el succinil-CoA. El succinil-CoA tiene un enlace rico de energía, esta coenzima A, y lo libera como GTP y forma el succinato. El succinato se oxida a fumarato, liberando 2 electrones que lo recibe el FAT. Y este fumarato, por una hidratación, se transforma en malato para finalmente liberar los 2 últimos electrones que lo reciben el NAT y formar nuevamente, recuperar nuevamente el oxalacetato. Este es el ciclo de Krebs. Lo vamos a hacer rápidamente, que cada paso está efectuado por una enzima. A ver, ¿qué tenemos acá? El acetil-CoA reacciona con el oxalacetato, catalizado por la citrato, sintetasa y forma el citrato. El citrato pasa por una forma inestable, el cisaconitrato, y forma el isocitrato. ¿Ok? Y aquí ya vienen las óxido-reducciones. El isocitrato, por la primera deshidrogenasa, la isocitrato deshidrogenasa, le retiene 2 pares de electrones. Acá están, 2 protones. Y forma que el alfa-cetoglutarato por una descarboxilación. Esta enzima puede estar ubicada en la matriz mitocondrial o puede estar también en el citosol. El alfa-cetoglutarato, a su vez, se deshidrogena o asuccinil-CoA. Perdón, aquí. El isocitrato pasa a alfa-cetoglutarato. ¿Sí?
Muy bien, y acá hay las isocitratos deshidrogenasa. El alfa-cetoglutarato, ¿qué ha pasado? Va a recibir una molécula de coenzima A y va a liberar NADH y forma succinil-CoA. ¿Qué hace la succinil-CoA? Va a liberar su enlace rico en energía. Esta coenzima la libera como GTP. ¿Qué forma? Succinato. ¿Está? El succinato, por la succinato deshidrogenasa, pasa a un malato. No, acuérdense que el malonato es una fuente inhibidor de esta enzima. Miren, la estructura del inhibidor malonato igual al del succinato. Por lo tanto, aquí se puede producir una inhibición del ciclo por el malonato, ¿no? Eso también lo hemos visto. ¿Qué más? El fumarato, por una hidratación, pasa a malato y el malato o la malato deshidrogenasa cede sus electrones al NAT oxidado, generando NAT reducido y se recupera el oxalacetal. ¿Listo? ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es el balance? Igual. ¿Qué tenemos? Un acetil-CoA necesita 3 moléculas de agua, 3 de NAT oxidado, 1 de FAT oxidado y un GDP. Para formar ¿qué? 3 NADH, un FADH, una coenzima A y un GDP. Energéticamente, ¿qué tenemos? 3 NADH, un FADH y un GDP. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a sacar el rendimiento energético, ¿sí? Y el rendimiento energético lo dan esas 3 sustancias ricas en energía. A ver, vamos a ver. Bueno, también este ciclo se regula, ¿no? ¿Quiénes regulan? Ya les he dicho, los productos. Cuando hay mucho sustrato o cuando hay mucho producto. Y ahí dice, si hay disponibilidad de sustrato, si hay inhibición por acumulación de producto y si hay regulación de las siguientes enzimas. 3 enzimas claves: el citrato sintetasa, la isocitrato deshidrogenasa y el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Ahí está. Esas son las 3 enzimas propias del ciclo de Krebs, ¿no? Y el regulador más importante es el que está al pie de la diapositiva. La relación NAD-ADH. NAD sobre NADH. Es la relación intramitocondrial más importante. Más importante. Bien. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que esta enzima, ¿no?, es inhibida por el ATP, el NADH y el succinil-CoA, ¿no? Inhibida por el sustrato y activada por el AMP cíclico. ¿Quién? Acá está, ¿cierto? Muy bien. En conclusión, voy a terminar diciendo que hay 3 deshidrogenasas que llevan sus pares de electrones al NAD, al NADH. ¿Quiénes son? Isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y la malato deshidrogenasa. Un par de electrones que lo llevan al FAT, la succinato deshidrogenasa. Y un enlace rico en energía en forma de GTP, la succinil-CoA sintetasa. ¿Ok? Bueno, hemos dicho que la regulación y el ciclo de Krebs está a estos 3 niveles: de la citrato sintetasa, de la isocitrato deshidrogenasa y del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Quiénes inhiben? Ahí están los productos. Muy bien.
Hasta ahí no es más que leer y aprender. Señorita. ¿Está bien? Ya vamos a salir, ya vamos a terminar. Sirve el ciclo aparte de extraer los electrones y va a formar ATP. La importancia que tiene es la interrelación que existe en todo el organismo. Estamos relacionados con el metabolismo de las grasas. Estamos relacionados con el metabolismo de las proteínas. Los carbohidratos están relacionados metabólicamente con todas las otras sustancias energéticas. A ver, ¿qué dice ahí? Los carbonos de los aminoácidos entran al ciclo de Krebs. ¿Vieron? Cuando hagamos proteínas, vamos a ver que el destino de los aminoácidos es formar intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Estamos conectados? Sí, estamos conectados. Y ahí todos aquellos aminoácidos que metabólicamente van a transformarse en intermediarios del ciclo de Krebs se llaman aminoácidos glucogénicos. ¿Vieron? Estamos conectados. Entonces, todo aquello que está con color verde son aminoácidos glucogénicos. Miren ustedes. Alanina, cisteína, glicina. ¿Qué forma? Acetil-CoA. Aquí. ¿Qué es esto? Arginina, glutamina, glutamato. ¿Qué forma? Alfa-cetoglutarato. ¿Quién forma succinil-CoA? Leonina. ¿Quién forma fumarato? ¿Quién forma oxalacetato? ¿Vieron? Todos estos aminoácidos en verde son aminoácidos glucogénicos que van a formar intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Qué más? Los intermediarios del ciclo de Krebs van a tener una función biosintética. ¿Cómo así? Miren, nosotros no hemos tomado desayuno, pero el cerebro me está pidiendo energía. ¿Cómo estamos funcionando en este momento si no he tomado desayuno? Miren, este intermediario del ciclo de Krebs que se llama oxalacetato se transforma metabólicamente en glucosa y me está proporcionando glucosa. Pero todo se acaba. Si no vuelvo a comer, esto se tiene que agotar, ¿verdad? Por eso tenemos que reponerlo. ¿Qué más? El citrato. El citrato es un intermediario del ciclo de Krebs. ¿Y qué le sirve? Para formar ácidos grasos. ¿No les dije que los carbohidratos en exceso forman grasa? Ahí está, pues. No. ¿Qué más? El alfa-cetoglutarato, ¿qué le forma? Glutamato. ¿Y el glutamato para qué me sirve? Para formar el metabolismo de los ácidos nucleicos. Ahí está. ¿Qué más? A ver. ¿Para qué me sirven las porfirinas? No, para formar el grupo N. ¿No? Y así, cada intermediario del ciclo tiene una función en el organismo, una vía anfibólica. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, los intermediarios del ciclo son repuestos mediante las reacciones anapleróticas. ¿Qué cosa quiere decir? Que este ciclo no puede dejar de funcionar o de existir, porque de lo contrario, morimos. Entonces, ¿qué pasa si no hay oxalacetato? Miren, ¿qué pasa? ¿Con quién se va a unir el acetil-CoA? No hay, pues. Y el acetil-CoA existe. Entonces, ¿qué pasa? El acetil-CoA, cuando está en exceso, activa esta enzima, piruvato carboxilasa. ¿Y qué hace la piruvato carboxilasa?
transforma el piruvato en oxalacetato. Y tenemos entonces oxalacetato para hacer el ciclo de Krebs. Eso se llama anapleróticas, o sea, el ciclo de Krebs funciona de síntesis y de degradación. ¿Vieron? Eso es el ciclo de Krebs. No es solamente un conjunto de 8 reacciones, no, es todo eso. ¿Qué hora es? 10 y 22. Lo vamos a dejar acá porque, a ver, ¿en qué termina esto? Un ratito. Bueno, cartel argibónico del ciclo y vamos a ver el rendimiento energético, lo vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a tomar lista. Ya,